época el Tout Paris era el grupo de la Nouvelle Revue Française, era Cocteau, etcétera, ¿no? Martin Giraudoux, Rigal, André Gide, etcétera. Luego, en la época en que yo llegué a París, el centro estaba ocupado por Jean-Paul Sartre y los existencialistas. No estaban en el Tout Paris, estaban fuera, estaban en la Rive Gauche, pero el existencialismo era la gran novedad intelectual de Francia. Y enfrente de ellos, los comunistas, Aragón. Entonces había dos grandes grupos literarios y artísticos en el París de la posguerra. Por un lado, los comunistas, Aragón como figura más importante, y luego un poeta que había sido, todos ellos habían sido surrealistas. Aragón, desde luego, uno de los fundadores del surrealismo, y el otro, Paul Éluard. Y también un gran poeta y un hombre admirable, Tristan Tzara. Esos eran el grupo comunista, diríamos, ¿no? Sí. Y del otro lado, enfrente de ellos, pero tratando de tener un diálogo con ellos, los existencialistas, sobre todo Sartre, Merleau-Ponty, que luego se separó, y Simone de Beauvoir. Y un poco al margen, como un personaje absolutamente fuera, aunque era amigo de los existencialistas, Albert Camus, que fue uno de mis grandes amigos. De modo que desde el principio fue amigo de Camus y gracias a Perret de los surrealistas. Fue muy importante para mí porque yo no encontré en el existencialismo nada nuevo. Lo que existía fundamentalmente yo lo conocía a través de mis lecturas directas, a través de España y de los españoles, de Heidegger y de Ortega y de los cursos de Gauss en México. Es que me parecía que era un pensamiento que yo ya conocía. Luego había la tentativa de introducir el pensamiento moral y político en el existencialismo. Y esto es la gran originalidad de Sartre. Pero ahí tropecé con él inmediatamente porque me di cuenta que lo que él trataba de hacer era de establecer un diálogo con los comunistas. Lo imposible. Lo cual era imposible, fracasó al final. Pero que ese diálogo ya lo habían intentado los surrealistas unos años antes y habían fracasado. Y lo intentó Gide y Malraux. Claro, lo había intentado Gide y Malraux. Y en México, de un modo muy modesto, nosotros en la revista Taller, en mi caso personal, habíamos también tratado de colaborar con ellos y iba a terminar una ruptura, porque yo no pensé nunca que el arte pudiese estar al servicio de un partido, de un grupo, de una ideología. Así que me pareció que aquello no tenía pies ni cabeza, la actitud de los existencialistas. Y me afilié al grupo minoritario, pero que además era importante porque era de poetas. Finalmente yo no era ni filósofo, ni novelista, ni literato que busca público, sino simplemente un poeta. Y la poesía finalmente en el mundo moderno es un poco la clandestinidad, las catacumbas. Yo creo que siempre lo ha sido, ¿no? Quizá, no sé, ¿no? Pero en fin, Breton pensaba mucho también en esto, en el arte de las catacumbas. Además, qué bueno. Y pensó siempre que había que ocultar al arte. Ahora, claro, estamos en la publicidad, la televisión, imagínate, es una contradicción hablar de catacumbas y la televisión. Pero en fin, pero qué bueno, ¿no? Bueno y peligroso, yo no estoy muy seguro de que sea bueno. Pero en fin. Breton, en esos años fue cuando used ya conoció a Breton y estableció una amistad ya cercana con él, ¿no? Me invitaron a colaborar en el número, en aquella época era preparaban el medio siglo, y entonces hicieron una cosa que se llamaba el Almanaque Surrealista de Medio Siglo, y me invitó a colaborar, fue una de mis primeras colaboraciones en francés. Yo tenía unos poemas en prosa, se los di, los tradujeron y uno de ellos le encantó a Breton y lo publicó. La mariposa de obsidiana. Sí. Creo que te conté el otro día, ¿les conté a ustedes o no? Creo que sí, ¿no? Que le hizo quitar... Sí, creo que sí, ¿no? Voy a leer un poema muy corto, que es interesante, porque después de todo mi adhesión al surrealismo fue por razones poéticas. Y cuando digo poéticas, digo morales. Y en esto Buñuel me decía lo mismo. Para él el surrealismo fue una escuela moral, una escuela ética, de conducta. Para mí también. En ese gran momento en que estábamos, por un lado, frente al mundo de Occidente, corrompido, atroz en tantos aspectos, putrefacto, completamente. Y del otro lado, los campos de concentración, el culto a Stalin y todo aquello. Entonces el surrealismo era un poco como una vía de salvación, ¿no? Y había una afirmación de la poesía, de la libertad. Entonces yo escribí varios poemas y hay uno que... Pero antes, perdone que lo interrumpa, cuéntenos la anécdota, porque nosotros ya la sabemos, pero seguramente la gente que nos escucha no.
Sí, ¿no? ¿Qué le dijo Bretón sobre el texto de la mariposa de obsidiana? Le gustó mucho, dijo, va a salir en el almanaque. Pero querido Octavio, Jeremy, como era tan cordial y tan ceremonioso, porque era un hombre del siglo XVIII en muchos aspectos, aunque lo odiaba el siglo XVIII en otros, ¿no? Me invitó a comer a un restaurante de chinos, me acuerdo, y después fuimos a su casa, tomamos una copa y me dijo, su poema es admirable, pero hay una línea que hay que suprimir, porque es como una mancha de aceite en un brocado. Y le dije, pero André, ¿cómo es posible? Usted cree en la escritura automática. Y me dijo, pero eso no fue dictado por el inconsciente, sino por el consciente. Dije, bueno. Y tenía razón, lo quité, pero siempre pensé desde aquella época que nunca creí en la escritura automática, para decir la verdad, ¿no? Es curioso, yo te anotaba que en ese almanaque surrealista del medio siglo, los dos textos capitales que hay, que son La mariposa de obsidiana de Octavio Paz, y un texto que se llama Le Pont Neuf de Breton sobre el Sénac, son dos textos que son la oposición de la escritura automática. Es lo curioso en Breton, él realmente lo mejor de él siempre, son los dos textos más con la razón más presente, ¿no? Al servicio, desde luego, yo le dije que poner la razón al servicio del inconsciente. Esto del sí, mito. claro. Y claro, ese poema Mariposa de obsidiana es una alusión, tiene como tema las diosas precolombinas, pero también la Virgen de Guadalupe, de modo que era un poema bastante religioso por una parte y bastante blasfemo por la otra. Y yo creo que precisamente ahí radica el aspecto de herejía que debió molestar y irritar y debe molestar tanto a los marxistas-leninistas. Hacer precisamente eso destruye toda esta ideología que es un corsé infame, ¿no? Sí. Un pequeño poema, que es un poema en prosa también de la época surrealista, que se llama Un poeta, y que me gusta porque está dividido en dos partes. Y en la primera es un poco la expresión de lo que llamaríamos la poética de libertad del surrealismo. La exaltación de la libertad, la exaltación de la imaginación, la exaltación del amor y de la amistad. Y del otro lado, en la segunda parte, es la reacción del mundo moderno y de la política, y sobre todo de cierto tipo de política, ¿no? Sí, claro. Entonces, primera parte, música y pan, leche y vino, amor y sueño gratis, gran abrazo mortal de los adversarios que se aman. Cada herida es una fuente. Los amigos afilan bien sus armas, listos para el diálogo final, el diálogo a muerte para toda la vida. Cruzan la noche los amantes enlazados, conjunción de astros y cuerpos. El hombre es el alimento del hombre. El saber no es distinto del soñar. El soñar no es distinto del hacer. La poesía ha puesto fuego a todos los poemas. Se acabaron las palabras, se acabaron las imágenes. Abolida la distancia entre el nombre y la cosa, nombrar es crear e imaginar nacer. Ese es un manifiesto. Sí, exacto, respuesta. Sí. Sí. Hay varios elementos que definen al surrealismo, un manifiesto, pequeño. Claro. El conjugar sueño con vigilia, y que la palabra es la cosa nombrada. Y luego, la respuesta. Por lo pronto, coge el asadón, teoriza, sé puntual, paga tu precio y cobra tu salario. En los ratos libres, pasta hasta reventar. Hay inmensos predios de periódicos. O desplómate cada noche sobre la mesa del café con la lengua hinchada de política. Calla o gesticula, todo es igual. En algún sitio ya prepararon tu condena. No hay salida que no dé a la deshonra o al patíbulo. Tienes los sueños demasiado claros, te hace falta una filosofía fuerte. Esta es la vieja voz. Ese es el estajanovismo y el supermercado, ¿no? Mezclados. Sí, de los que llamaba Vallejo los obispos bolcheviques. Sí. Pero digamos, sí, para mí, libertad
es rebelión. Y ese es un valor fundamental del mundo moderno. Aquellos que no son capaces de decir no a lo que pasa, están muertos. Sobre todo ahora. Después, poesía. Poesía es cuando la rebelión se convierte en revelación. Capaz de ver que hay una revelación todos los días en la planta que crece, en el vaso de agua. Todo es una revelación. Y finalmente, amor. Amor es comunión. Aquí también es muy importante, Breton se opuso siempre, en primer lugar, a las limitaciones contra el amor. Él estuvo por la libertad absoluta del amor. El amor es libre. Al mismo tiempo, estuvo siempre en contra, y en esto yo también coincido con él totalmente, contra la promiscuidad, contra la facilidad erótica. La famosa libertad sexual actual es lamentable, no tiene nada que ver con la verdadera libertad. La libertad es elección de una persona, es fidelidad, es algo muy serio, muy importante, y no es esta frivolidad. Sí, sería terrible pensar que el amor y la libertad son la revista Playboy o la revista Penthouse, ¿no? Exactamente. Esto es horrible. Esto es horrible. Yo creo que vivimos entre dos equivocaciones terribles. El puritanismo de los países del este, que reprimen al amor, meten a los homosexuales a la cárcel, etcétera, esta represión sexual puritana de los países comunistas, y la falsa libertad del oeste, de los países capitalistas. Sí, el mercado, convertir al amor en mercancía o convertirlo en publicidad. Es una orgía aséptica de calvinistas. Sí, exactamente. Bueno, el amor es una pasión y es una decisión de entregar la vida a una sola persona, a un solo ser. ¿No quiere leer la traducción, las dos primeras estrofas que también la cita usted en... bueno, yo hice la traducción, sí. Sí, la traducción de ese poema de Breton, la poesía. La poesía se hace en el lecho como el amor, sus sábanas deshechas son la aurora de las cosas, la poesía se hace en los bosques. El acto de amor y el acto de poesía son incompatibles con la lectura en voz alta del periódico. El abrazo poético, como el abrazo carnal, mientras dura, prohíbe toda caída en la miseria del mundo. Me pregunto, ¿qué es el abrazo poético? El abrazo poético, que él compara con el abrazo carnal, es simplemente la metáfora. Eso es. El encuentro, ¿no? El encuentro, exactamente, ¿no? Así que en Breton había, y en el surrealismo, había esta idea de un sagrado extrarreligioso. Bueno, esto fue lo que a mí me fascinó, y nunca fui un surrealista ortodoxo, siempre fui, por eso jamás me milité realmente, aunque iba como un buen feligrés al café y a la casa, y en fin, y cada vez que iba a París, después cuando ya dejé Francia, pues lo buscaba y lo buscaba. Lo vi un poco antes de que muriese, conversamos muchísimo hasta las 12, hasta la 1 de la mañana, solos en París, nos fuimos a comer juntos, y él se iba al día siguiente al campo. Yo me iba a casar con mi mujer, le conté mis amores y me animó, me recitó un poema de Apollinaire, muy hermoso, porque yo decía, ¿me caso? Me dijo, claro, me dijo, y entonces me leyó este poema, que es un desafío al destino. Y entonces me dijo, todo acto de amor es un desafío al destino, hay que hacerlo. Claro. Y así me acuerdo mucho, lo llevé hasta su casa y me dijo dos cosas muy importantes aquella noche. Me dijo, Octavio, el surrealismo hay que ocultarlo, porque viene épocas terribles. Claro. Y después me dijo, ahora hay algo que a mí me llenó de esperanzas, pero me ha llenado también de miedo. Las mujeres empiezan a rebelarse, y esto es un anuncio de algo muy hermoso. Él estaba por la libertad de las mujeres, claro, pero me da miedo que quieran imitar en sus rebeliones a los hombres. Si se masculinizan, estamos perdidos, porque la última esperanza se habrá perdido. El surrealismo siempre quiso ser clandestino, siempre quiso moverse fuera del centro. Sin embargo, siempre fue predominante,
Y si al siglo XIX se le recordará en la historia como romántico, al XX se le denominará seguramente surrealista. Nos vemos la próxima semana en otra conversación con Octavio Paz.